Les damos la bienvenida a su tiempo devocional Palabra y Café, el aroma de la palabra del Señor en nuestros corazones, fortaleciendo nuestra fe. Con el pastor Richard Rodríguez. Por R12 Radio, más que radio, una voz que edifica tu vida. Bienvenidos. Para hoy, mis amados, para hoy en Palabra y Café dice de la siguiente manera: Señor, anhelo la riqueza de tu conocimiento. Estamos en nuestra temporada Palabra desde la prisión. Seguimos adelante, yendo a las cartas que Pablo escribiera desde la prisión para los Efesios, los Filipenses, los Colosenses y para Filemón. Son cartas dirigidas a 3 iglesias y a una persona en particular, que ya llegaremos allí. Ya hemos ido en nuestros devocionales sobre Efesios y sobre Filipenses, y ahora vamos sobre Colosenses, que han dicho, entre otras cosas, que tiene, y es cierto, comparando, leyendo y comparando, las dos cartas, Filipenses y Efesios y Colosenses, tienen un parecido muy particular, tienen una similitud enorme, enorme. Y en el capítulo 2, cuando inicia Pablo el capítulo 2 de la carta a los colosenses, lo inicia en medio de un tema que es el ministerio de Pablo, que habla acerca de la palabra, el ministerio oculto, el misterio de la salvación que Dios quiso revelar a los hombres y que conociéramos las riquezas de la gloria de este misterio a los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Siguió diciendo que nosotros anunciamos al Señor Jesucristo a todo hombre, enseñándolo, anunciándolo, amonestándole, a fin de presentar perfecto a todo hombre delante del Señor, según la fuerza del Señor que actúa poderosamente en mí, dijo el apóstol Pablo. Y sigue con el 2 como si realmente no hubiese allí ninguna división, porque en el 29, en el versículo 29 del capítulo 1, Pablo ha dicho: por esto también trabajo luchando, según la fuerza de él, la cual actúa poderosamente en mí. Quiero pues que sepáis cuán grande lucha sostengo por vosotros, los que están en la Odisea, y por los otros que nunca han visto mi rostro. Lucha. ¿Cuál era la lucha de Pablo? ¿Cuál era la pelea de Pablo? Lo que llevaba a Pablo en el corazón, según el contexto de la vida de Pablo, no solamente en las cartas que escribe, sino en el libro de los Hechos, era el que las personas pudieran conocer y crecer en el conocimiento del Señor. Que estuviesen caminando en ese, ¿cómo se llama? En ese llamamiento, perdón, que les había hecho el Señor, dignamente. Y que si había algún problema de alguna falsa doctrina que se estaba introduciendo allí, pues Pablo sufría con eso. Y según los que analizan las cartas de prisión de Pablo, hay una observación que hacen sobre Colosenses, que había judaizantes los judaizantes eran los que decían que no era suficiente Jesucristo para la salvación, sino que debían, entre otras, circuncidarse y seguir la fiesta. Ese mismo problema se manifestó en Hechos y está documentado en el libro de los Hechos. Esto al final desembocó en gnosticismo, docetismo y otras, digamos, doctrinas falsas que negaban, entre otras cosas, la humanidad y la divinidad de Jesucristo. Desembocó en ello, pero mucho más tarde. Hasta ahora la pelea era con estos judaizantes que querían introducir ese tipo de enseñanzas diciendo: Jesucristo sí, pero Jesucristo sí, pero no es suficiente. Entonces, por eso Pablo dice: sostengo una lucha fuerte. Pablo sufría con eso. Era bastante agobiante, al parecer, esto para Pablo. Dice,
esa lucha la sostengo por ustedes. Nunca me han visto, nunca han visto mi rostro. Los de la Odisea quedaba a unos 145 kilómetros de Éfeso. Y bueno, realmente no era algo desconocido, porque, y no es para nosotros, porque la Odisea es una de las 7 iglesias del Apocalipsis. Entonces, fenomenal. Eh, Perdón, yo dije 145, no, son 17 kilómetros desde Colosas, que daba hacia el oeste, que daba a la Odisea. Se escribió, dice, en otra carta, nunca apareció la carta La Odisea, y Pablo la menciona allí. Pero la lucha que dice Pablo, dice, lucho para, hay un propósito en la lucha que menciona Pablo aquí. Dice, lucho para que sean consolados sus corazones. Consolación. ¿Por qué? No sabemos, querían ver a Pablo y no podían. La verdad no sabemos exactamente cuál era la tristeza o el pesar que había en el corazón de los colosenses, pero lucho para que sean consolados sus corazones y para que, unidos en amor, alcancen todas las riquezas del pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios, el Padre, y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Nuevo no es, nuevo no es. Sí, al parecer, y aquí vuelven los estudiosos a decirlo, uno de las falsas doctrinas que se estaban introduciendo allí era: no es suficiente con conocer a Jesucristo. Hay otras cosas filosóficas y otros elementos que hay que conocer y enriquecer, pero no es solamente Jesucristo. Bueno, eso no es nuevo, porque cuando se escribe Proverbios en el capítulo 2, versículos 4 al 6, cuando hablan de la excelencia de la sabiduría en el libro de los Proverbios, voy a leerles la Biblia que leía mi papá, la versión que leía mi papá, la Reina Valera antigua, la de 1909. Dice, en cuanto a la sabiduría, si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, dice, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Él provee de sólida sabiduría a los rectos y ese escudo a los que caminan rectamente. Y ahí les leí el 7 de recto. Papá se sabía ese capítulo de memoria. Lo recuerdo. Entonces, desde la antigüedad se conoce a Dios como la fuente de la sabiduría, entendiendo que la máxima sabiduría o la máxima expresión de la sabiduría es el temor al Señor, porque la sabiduría en la humanidad del ser humano se da cuando el ser humano vive de acuerdo con la voluntad de Dios. ¿Por qué está allí la sabiduría? Sencillamente porque Dios fue quien nos creó junto con todo esto y Él sabe perfectamente cómo es lo más conveniente para nosotros para vivir. Entendiéndolo así, es sabio conectarnos con el Creador en una íntima relación con Él, conocerlo a Él, conocer nuestro propósito de vida y vivir de acuerdo con el propósito de vida. No es sabio utilizar las herramientas en otras formas y en otros lugares o en otros propósitos para los cuales no fueron hechas. Vas a dañar la herramienta. Es necio insistir sobre ello. De manera que esta analogía es muy sencilla y nos dice, busquemos a nuestro Padre, conozcamos a nuestro Padre, que allí está la fuente de la sabiduría y de la verdadera vida terrenal y eterna. Un café por eso. Tal vez un poco complejo lo que acabo de decir, pero el Señor Jesucristo, como siempre, lo dijo mejor que nosotros. Miren lo que está escrito en Juan capítulo 17, versículo 3, en la oración sacerdotal. Dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti,
el único Dios verdadero, y a Jesucristo, dice, a quien has enviado. Pero déjenme encontrar, aquí está. 17. Estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti, pues le has dado potestad sobre toda carne para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Entonces, cuando se habla de conocer al Señor, miren lo que dice la Reina Valera del 95 en sus notas de pie de página. Conocer indica aquí no solo el aspecto abstracto o intelectual, sino también la aceptación, la fe, el amor y la obediencia al Dios verdadero y a su Hijo Jesucristo. No se nos olvide, mis amados, que la palabra hecha carne habitó entre nosotros y es nuestro Señor Jesucristo. Y el Verbo estaba con Dios y el Verbo era Dios. Y se hizo carne y habitó entre nosotros. Entonces, Pablo está diciendo, hay unas extraordinarias, únicas e incomparables riquezas espirituales, emocionales, sentimentales, materiales, en todo sentido, porque es lo que abarca el shalom del Antiguo Testamento que Dios nos da. Todo esto existe en conocer a Dios. Ahora, si ustedes y yo queremos informarnos o conocer el carácter de Dios, cómo era Él en su esencia, podemos ir al Antiguo Testamento y conocer el carácter de Dios. Cómo se manifestó lo que Él quería para la humanidad y al final vino en nuestro Señor Jesucristo, lo podemos conocer. Ahora, el mejor, el más palpable conocimiento de Dios el Padre lo podemos tener en nuestro Señor Jesucristo. Hagamos, los invito, una lectura detenida, consciente de lo que son los 4 evangelios. Por ejemplo, ¿cómo dijo el Señor Jesucristo que debíamos vivir unidos a Él, pero viviendo aquí? ¿Qué actitudes, qué conducta, qué pensamientos, qué maneras de proceder nos enseñó Él? La salvación en el Señor Jesucristo viene a través de un nuevo nacimiento, Juan capítulo 3, y a través de la obediencia. Punto. Ya. Y el nuevo nacimiento es algo que viene del Espíritu. El Señor lo da. Y dice Juan, en el registro de nuestro Señor Jesucristo, en la conversación con Nicodemo, hay que creer. Entendiendo esto, creemos. Y como creemos, vivimos. Y conociendo la luz, no elijamos la oscuridad. Porque también da a entender nuestro Señor Jesucristo que tenemos capacidad de decisión, de elección, en nuestra responsabilidad personal. La luz o las tinieblas. Y amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Entonces, cuando todo esto se nos abre, es un conocimiento de la eternidad que llega a nosotros. Lo que pasa es que estamos tan familiarizados que se nos volvió, como dicen, paisaje, algo común, algo normal, pues, sí, eso es. Oh, mis amados, tenemos el conocimiento del misterio de la salvación para la humanidad. Abramos nuestro entendimiento, abramos nuestro corazón y metámonos a conocer a nuestro Señor Jesucristo, al Padre, meternos en la palabra. Es el propósito de Palabra y Café. Por eso estamos aquí. Dice, lucho para que sean consolados sus corazones, sí, para que unidos en amor alcancen todas las riquezas del pleno conocimiento, al fin de conocer el misterio de Dios y el Padre de Cristo, su salvación para con nosotros, la salvación a través de la muerte en la cruz, el poder de la resurrección que levantó al Señor Jesucristo, venció la muerte y nos da esperanza de vida eterna.
El principal enemigo de la humanidad ha sido derrotado, que es la muerte. Tenemos esperanza de resurrección y de vida eterna. ¿En qué consiste la vida eterna? En que desde hoy nosotros aprendamos a conocer a nuestro Padre Celestial y a Jesucristo, palabra hecha carne y habitando entre nosotros. O sea, lo tenemos allí. Y dice, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Mis amados, clama a mí y yo te responderé. Sí, y te mostraré cosas ocultas que tú no conoces. El pleno conocimiento de nuestro Padre Celestial, su poder y su presencia están a nuestra disposición. Nos rodean y nos cobijan. Eso se le llama inteligencia espiritual, sabiduría de lo alto, una vida transformada y guiada personalmente por nuestro Padre Celestial en el poder de su Espíritu Santo, contando con nuestra buena voluntad de enfocarnos en el Señor Jesucristo, de quien tenemos la evidencia. No hay nada mejor que eso. Dice Pablo, el resto es la sabiduría del mundo. O dice Santiago, es la sabiduría terrenal, humana y diabólica, porque sus frutos son muy diferentes. Mis amados, que el Señor nos dé la bendición de disfrutar el fruto de la sabiduría y del conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Todas sus riquezas y la bendición de que lo que no entendemos, cuando no podemos percibir lo que necesitamos percibir, lo tenemos a Él. Y vamos a Él en oración, pidiendo, Señor, guíame, dame tu sabiduría. Pero insisto, mis amados, conozcamos a nuestro Señor Jesucristo. Vamos a los evangelios, conozcamos de Él, lo que Pablo refirió acerca de Él, y que la bendición del Señor esté en nosotros con la inmensidad de la riqueza de su conocimiento en nuestras vidas. Padre, gracias por esto que nos has dado hoy, conocerte a ti, nuestro mayor tesoro, a tu Hijo Jesucristo, a quien has enviado, nuestro mayor tesoro. Tener la sabiduría que viene de lo alto, nuestro mayor tesoro, las riquezas de tu conocimiento. Bendito seas, Padre. Ayúdanos a valorar esto como un tesoro en nuestra vida y a buscarte cada vez, Señor, cada vez. Te lo suplicamos, Padre. No permitas que el entretenimiento de las cosas del mundo lleguen a ser un obstáculo que nos desvíe de concentrarnos en ti, en tu palabra y de conocerte a ti. En tus manos estamos, Señor. El resto del día está delante de ti. Guárdanos, Señor. Ayúdanos y guíanos en todo. Te lo suplicamos. En el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Mis amados, ha sido el tiempo de hoy. Para los que celebran amor y amistad, feliz día del amor y de la amistad. Amor fraterno, amor ágape en el nombre del Señor. Que tengan un muy buen día en familia, que el Señor los bendiga, los guarde, que sea fructífero el trabajo de sus manos y nos veremos mañana, si el Señor lo permite, en otro tiempo de palabra y café. Que el Señor los bendiga. Gracias por compartir con nosotros este espacio de palabra y café. Hasta una próxima oportunidad por R12 Radio. Más que radio, una voz que edifica tu vida. Que Dios les bendiga.